Ana, Beatriz, Carlos y Daniel han quedado para hacer deporte. Han decidido correr, dando vueltas a un circuito circular. Por desgracia, cada quien corre a una velocidad distinta, así que se van a ir separando poco a poco. A todos les gustaría estar bastante cerca de alguien en cada momento para darse ánimos y charlar. Digamos que todos quieren que siempre haya algún otro amigo que se encuentre a menos de un cuarto de vuelta de ellos. Y si no hay nadie en el cuarto de delante ni en el de atrás, pues se sienten solos. Les parece que un cuarto es una distancia razonable porque, bueno, son 4. Empiezan a correr y al principio va bien la cosa porque Ana y Daniel corren a velocidades parecidas y también lo hacen Beatriz y Carlos. Pero pasado un rato, Ana ha adelantado un cuarto de vuelta a Daniel y da la casualidad de que Beatriz y Carlos estaban lejos, así que el pobre Daniel se siente solo. Le dura poco la soledad, que pronto alcanza a Beatriz, pero como se ha sentido solo, vamos a marcarlo en rojo durante el resto de la carrera. Al cabo de un rato, le sucede lo mismo a Ana, que ha adelantado mucho a todos y se siente sola otro poco. Beatriz y Carlos han hecho piña desde el principio, pero se han ido separando poco a poco y llega un momento en el que Beatriz se siente sola durante un brevísimo instante, en el que Ana se aleja de ella, pero Daniel la alcanza. Y poco después, Carlos tiene su momento de soledad, él también. ¡Qué faena! Querían correr juntos, pero todos han acabado sintiéndose solos en algún momento. Un remedio sería que corriesen a exactamente la misma velocidad, pero no son capaces. Tal vez bastaría con que sus velocidades sean más parecidas, pero si corren por mucho tiempo, también se quedan todos solos en algún momento. ¿Qué está pasando? ¿Pueden escapar Ana, Beatriz, Carlos y Daniel de su soledad atlética? Pues lo cierto es que no. Siempre que sus velocidades sean todas distintas, no pueden. Y si invitasen a muchos más amigos, pues... Bueno, lo cierto es que no sabemos qué puede ocurrir entonces. Tal vez logren vencer su soledad o tal vez la historia se repita. Cálzate tus mejores deportivas, calienta esos isquios y tómate un breve momento de introspección. Hoy descubrimos la conjetura del corredor solitario. Para empezar, veamos lo que dice la conjetura del corredor solitario. Digamos que ponemos a un cierto número n de personas a correr por un circuito circular y que han empezado todas en el mismo sitio. Cada persona corre con una cierta velocidad constante y distinta de todas las demás. Vamos a decir que una persona se siente sola si hay algún momento de la carrera en el cual no hay nadie a menos de una enésima parte de la vuelta de ellos. Por ejemplo, con n igual a 4 personas se sienten solas si no hay nadie a menos de un cuarto de vuelta de ellos, por delante y por detrás. Con 5 si no hay nadie a menos de un quinto de vuelta. Con 20 si no hay nadie a menos de un veinteavo de vuelta. Si hay alguien justo aquí, en las fronteras, consideramos que también se sienten solos. Pues lo que dice la conjetura del corredor solitario es que si corren y corren sin parar, cada corredor se habrá sentido solo en algún momento. En estas animaciones se marcan en rojo cuando eso sucede. Ojo, esto no quiere decir que se hayan sentido solos a la vez. Quiere decir que cada corredor ha experimentado por lo menos un instante de amargura y soledad, mientras el resto pueden estar pasándoselo pipa en el otro extremo de la pista. Pero atención, esto es una conjetura. ¿Y qué quiere decir conjetura? Quiere decir que no sabemos si es verdad. Pero entonces, ¿por qué dije antes que a Ana, Beatriz, Carlos y Daniel, que estaban en esta misma situación, les espera una eventual soledad? Responderemos a eso en su debido momento. En este vídeo aprenderemos qué es una conjetura matemática, hablaremos del origen de la conjetura del corredor solitario y sus avances, veremos un caso simple con un cambio de perspectiva, daremos una idea de la dificultad de esta conjetura y por último responderemos a las eternas preguntas de los estudiantes desencantados. ¿Esto para qué sirve? ¿Y a quién le importa? Las clases de matemáticas no son lo mismo sin ellas. ¿Qué es entonces una conjetura matemática? Como he dicho, es una afirmación que no se sabe si es cierta o es falsa. Está en duda. Generalmente es algo que un grupo de matemáticos cree que tiene papeletas de ser cierto, pero que no han logrado demostrar todavía. Pero podría ser que esos matemáticos se equivoquen y que de hecho fuese falsa. ¿Cómo se podría tumbar esta conjetura? Pues mira, por ejemplo, estas animaciones que he hecho colorean a los corredores de rojo cuando se han sentido solos. Imagínate que dejo la animación rular durante horas y horas hasta que vuelve al mismo estado inicial. Todos los corredores han llegado a la misma situación que al principio. Si la animación siguiese hasta el infinito, simplemente repetiría lo que ya ha hecho, en bucle. Imagínate, además, que resulta que hay algún punto que no ha acabado de color rojo. Esto quiere decir que hay algún corredor que nunca se siente solo durante el bucle.
y como el bucle se repite, nunca jamás se lo sentirá. Si esto sucediese, podría publicar un artículo que se llame La conjetura del corredor solitario es falsa, que tan solo mencionase ese ejemplo, y habría demostrado que no es cierto, porque he encontrado un caso en el que no se cumple lo que dice. Con un solo caso en el que falle una conjetura, ya es suficiente para demostrar que no es cierta. Eso se llama un contraejemplo. Pero mis sueños de publicar un revolucionario artículo de una página son probablemente una fantasía. Si la conjetura del corredor solitario ha perdurado más de medio siglo, es porque ha resistido a intentos de romperla, incluso de sus mayores expertos, que además de tratar de demostrarla, le buscan las cosquillas para ver dónde podría fallar. ¿Y qué hacen estos expertos exactamente? ¿Por qué trabajan en un problema de gente que da vueltas? Bueno, cuando Georg Michael Wills enunció la conjetura en 1968, no estaba pensando en absoluto en atletas, sino en números. Wills estaba trabajando en una rama que se llama aproximación diofántica, que principalmente se dedica a encontrar aproximaciones de números irracionales, como pi o la raíz cuadrada de 2, por medio de números racionales, o sea, fracciones. Wills estaba estudiando un problema relacionado con esto, que era el siguiente. Tenía unos cuantos números decimales, todos distintos, y le gustaría convertirlos en números enteros, o al menos en números muy próximos a enteros. Pero lo hacía de una forma especial. Elegía otro número decimal, lo voy a llamar t, y multiplicaba todos ellos por él, con la esperanza de que los resultados fuesen cercanos a enteros. Por ejemplo, si aquí elijo t igual a 3,2, me quedan números que son casi enteros, así que 3,2 no está nada mal. A Wills le interesaba ver cuánto de mal se podía hacer esto. Él quería conocer el peor de los casos, las peores t's. Él juzgaba las t's por varias varas de medir, y una era la siguiente. Mira, t, voy a fijarme solo en el número que mejor hayas aproximado a un entero. El resto no te lo tengo en cuenta, ¿vale? Es como cuando un profe benévolo te deja coger la mejor de tus notas para la calificación final. Bueno, pues incluso siendo tan clemente, parecía que siempre iba a haber una t con todas sus notas muy malas. Una t para la cual todos los números que producía se alejaban en 1 partido por n más 1 o más de un entero, donde n es la cantidad de números que tenemos. Por ejemplo, aquí, que tenemos n igual a 3 números, 1 partido por n más 1 es un cuarto, o sea, 0,25. Y hay alguna t para la que efectivamente todos los números que produce se alejan en 0,25 o más de un entero. Por ejemplo, t igual a 1,96. El que es más cercano a un entero es el segundo, 1,29556. Se pasa además de 0,25 del 1. Wills intuía que estas t's malas siempre iban a existir, empezases con los números que empezases, pero no pudo probarlo. De todas formas, incluyó en su artículo de 1968 la siguiente frase entre paréntesis. Probablemente chi de n sea igual a 1 partido por n más 1, que viene a decir eso, que iba a haber t's malas que no acertasen ni un número a una distancia 1 partido por n más 1 de un entero. Esta es la primera formulación de la conjetura. Aquí nació, tímida y entre paréntesis, y desde entonces ha sido fruto de mucha investigación en el área. Pero ¿esto qué tiene que ver con los corredores? No fue hasta 30 años después cuando a otro grupo de matemáticos se le ocurrió esta interpretación. Imagina que los números con los que empiezas son velocidades de diferentes personas, y que el número que he llamado t es el tiempo que han pasado corriendo. Estas multiplicaciones, entonces, son velocidad por tiempo, o sea, te dan la distancia recorrida por cada corredor. Ahora bien, imagina que donde están corriendo es en un circuito circular, de modo que la distancia corresponde al número de vueltas. Por ejemplo, este corredor lleva 2,5284 vueltas. Cuando un corredor da un número entero de vueltas, cae aquí, en el inicio de la carrera. Así que lo que estudiaba Wills, lo que se aleja cada número de ser un entero, es precisamente la distancia entre el corredor y el inicio de la carrera. Aquí es más o menos 0,47 para este corredor. Y lo que conjeturó Wills es que para algún t, o sea, en algún momento, todos los corredores van a estar a una distancia mayor o igual que 1 partido por la cantidad de corredores más 1. Aquí, un cuarto. Vamos, que a quien dejan solo es al punto inicial. Te puedes imaginar que aquí hay un corredor con velocidad 0, que es a quien han dejado solo. Lo que conjeturó Wills es que el corredor quieto siempre se queda solo.
Y realmente, decir que un corredor está quieto es lo mismo que decir que él también está corriendo, con alguna velocidad, pero que estás viendo la carrera desde su punto de vista. Y así aparece la situación original con la que he empezado el vídeo. Es una forma más visual y llamativa de ver la conjetura, aunque no es la única, luego te enseñaré otra. Igual te preguntas por qué al principio del vídeo dije que Ana, Beatriz, Carlos y Daniel están abocados a la soledad si la conjetura del corredor solitario es, pues eso, una conjetura, no está probada. Bueno, es porque una conjetura rara vez es algo que ignoramos por completo. Se han descubierto ciertas cosas sobre ella, por ejemplo, ciertos casos en los que seguro que se cumple. En el caso de la conjetura del corredor solitario, sabemos que es cierta siempre que el número de personas sea de 7 para abajo. O sea que nuestro grupito de 4 sí estaba abocado a la soledad. Wills lo demostró para 2 y 3 corredores en su artículo original, pero no pudo ir más allá. 4 años después, colaborando con otro matemático, logró el caso de 4 corredores, arrebatándole toda esperanza a nuestro grupo de amigos. Y los siguientes avances, hasta 7, han ido cayendo poco a poco. Una prepublicación que salió este mismo año parece demostrarlo también para el caso de 8 corredores, y el autor cree que su método podría aplicarse para los casos 9 y 10 también, pero aviso de que el artículo aún no ha pasado el proceso de revisión por pares. Lo curioso es que los diferentes avances que ha habido para demostrar la conjetura para estos casos pequeños utilizan enfoques y ataques bastante distintos. Por ejemplo, algunos son puramente teóricos, mientras que otros se apoyan en computaciones por ordenador. No hay un método unificado que sirva siempre. Otra cosa. Cuando digo que se saben ciertas cosas sobre una conjetura como esta, no quiere decir que los matemáticos se fijen solo en los casos pequeños, sino en muchas otras cosas. Por ejemplo, en 2010, el matemático Artur Stubicas probó que si tienes más de 16.342 corredores cuyas velocidades cumplan una cierta condición, que básicamente hace que no sean demasiado parecidas, entonces se cumple la conjetura. Todos y cada uno de los más de 16.342 se sentirán solos en algún momento. Probablemente tengas curiosidad sobre por qué son ciertos estos casos pequeños, ¿verdad? Solo los casos de 2 y 3 corredores son sencillos de demostrar. Te voy a enseñar por qué son verdad. Primero, si hay 2 corredores, ambos se sienten solos a la vez, y precisamente cuando están diametralmente opuestos. Y como sus velocidades son distintas, la distancia que los separa va en aumento y por narices en algún momento estarán diametralmente opuestos. Ya está, demostrado para 2. Para 3 la cosa se complica un poco, pero hay una visualización muy chula que podemos hacer para dar una prueba intuitiva. Vamos a elegir al más lento de los corredores, que lo voy a llamar el corredor C, y vamos a tomar 2 ejes. Cada eje va a representar la ventaja que le llevan los corredores A y B en cada momento, medida en vueltas. Por ejemplo, en este momento de la carrera, A le lleva 0,28 vueltas de ventaja y B 0,78. Así que este momento de la carrera está representado por este punto en los ejes. Si dibujamos todos los puntos de la carrera, resulta que esto crea una línea recta. Por otra parte, uno puede colorear en este gráfico aquellas situaciones en las que C se sentiría solo. Se tratan precisamente de todos los puntos que se encuentren en alguno de estos cuadrados, que forman una malla infinita y cuyo lado mide 1/3. Y ahora se ve intuitivamente por qué es inevitable que C se sienta solo. Cualquier línea recta que represente la carrera va a tener que chocarse con alguno de estos cuadrados, por narices. Hay 2 rectas que se chocan muy poquito, estas 2, que solo rozan las esquinas de los cuadrados, pero los tocan igual. Esto demuestra que, vaya como vaya la carrera, tengas la línea que tengas, C siempre estará solo en algún momento, cruzará un cuadrado. El mismo argumento sirve para demostrar que A y B siempre estarán solos en algún momento. Te dejo la explicación en una nota al pie de la descripción. Esta es otra interpretación del problema, llamada la interpretación de obstrucción de la vista. Porque si te imaginas de pie en el origen del eje y que los cuadrados son edificios, por ejemplo, y miras en cualquier dirección, tu línea de visión siempre está obstruida por un edificio. Esta interpretación fue dada por Kusick en un artículo de 1982. Hemos zanjado los casos con 2 y 3 corredores bastante fácilmente,
Así que, ¿qué hace que la conjetura del corredor solitario con 4 o más corredores sea tan complicada? Por desgracia, es algo que solo alguien que trabaje directamente en ella podría responder, pero te puedo ofrecer un indicio que señala a que es bastante dura de roer. Básicamente, si es verdad, pero por muy, muy poco. En el sentido de que conocemos un montón de casos en el que la conjetura casi se derrumba, muchos casi contraejemplos. Me explico, voy a poner a nuestros 4 amigos a dar vueltas y sus velocidades van a ser súper fáciles, 1, 2, 3 y 4. Quiero que te fijes en Ana, que va a ser la más lenta. En cuanto lleva un cuarto de vuelta, mira cómo están. Todo el mundo se siente solo en este momento. Pero a Ana no le dura más que un instante, un solo momento en el tiempo, en el que Beatriz se ha alejado de ella exactamente un cuarto de vuelta y Daniel está a punto de alcanzarla. En cuanto sigue ese brevísimo instante, ya no está sola hasta aquí, donde le vuelve a pasar lo mismo, pero de nuevo por un ligerísimo momento. Y así hasta que todos llegan al punto de partida a la vez, donde todo se repite en bucle. Vaya, que Ana, sí, ha estado sola, pero por tan poco que casi logra no estarlo. Se conocen más casos en los que esto pasa, por ejemplo, con 6 corredores y velocidades 1, 2, 4, 5, 6 y 10, lo mismo. Ana recibe visitas regulares de sus amigos y solo está sola en unos breves instantes. Casi logramos encontrar un contraejemplo y tumbar la conjetura, pero no. Esta clase de casos, que caminan en la cuerda floja, suman mucha dificultad al problema. Con la visualización de los cuadrados, son el equivalente de las rectas que rozan sus esquinas. Si la tolerancia para la soledad de nuestros corredores fuese tan solo un poquito mayor, entonces estos ejemplos muestran que no se cumpliría la conjetura. Podrías evitar la soledad de alguien. Por último, respondamos a esas eternas preguntas. ¿A quién le importa? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, en estos casi 60 años desde que se formuló, varias áreas de las matemáticas han establecido lazos con esta conjetura. Y cualquier progreso en ella les viene bien, porque ayudaría a otras cuestiones. Pero hay más valor que eso en resolver una conjetura. Hay muchos enunciados en matemáticas para los cuales tenemos fuertes indicios de que son ciertos, pero no la certeza. Más interesante que el que sea cierto o no, es el por qué todavía no podemos decir si es cierto o no. Por hacer una analogía, que el cielo es azul, es evidente, sabemos que es cierto, y en sí no es un hecho especialmente útil. Pero explicar por qué el cielo es azul es otra historia. Para decir y entender el por qué necesitas saber sobre óptica, el espectro cromático de la luz, qué colores se absorben y se dispersan. El hecho de que la óptica dé una explicación del color del cielo es indicativo de que debe ser una buena teoría, y seguro que te sirve para un montón de cosas útiles. El que a los matemáticos se les esté escapando algo, el que no se pueda hallar el porqué de un fenómeno, apunta a que tal vez haya algo, una nueva herramienta, enfoque o estrategia aún por hallar, y que si fuese lo suficientemente poderosa como para probar la conjetura del corredor solitario, sin duda serviría para un montón de cosas más. Muchas veces, una conjetura no es importante porque haya que saber a toda costa si es cierta o falsa, sino porque arroja luz a las lagunas de nuestro conocimiento. Lo desconocido es la tierra fértil donde brotan nuevas ideas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Tienes mis referencias en la descripción. Compártelo si te ha gustado y suscríbete para más.